Hola, muy buenos con todos. Mi nombre es Cristian Andrés Quinatoa y soy de tercer semestre para la carrera de biología en la Universidad Estatal Amazónica. Pues bien, a continuación vamos a ver un recuento histórico sobre la microbiología. Pues bien, si bien el término microbiología como ciencia se conoció hasta el siglo XIX, no es el punto de origen como tal de la microbiología, pues data ya al siglo III antes de Cristo, donde Teofrasto ya hablaba sobre los microorganismos, sino que los definía con otros términos. Pero mucho antes que él y en otras civilizaciones de polo a polo encontramos otro origen a esta ciencia. Es así que para tener en cuenta que el origen de la microbiología como tal ha sido expuesto por la aparición del microscopio, ya se tiene que tener la premisa que a lo largo del tiempo la humanidad se ha visto expuesta a un sinnúmero de enfermedades e infecciones que se ha propagado en comunidades pequeñas, de persona a persona, ya sea por el desconocimiento y se han convertido por ende o se han manifestado en varias civilizaciones como pestes o como plagas. Entonces podemos darle a la microbiología dos orígenes o dos puntos de inicio. Uno referente a la microbiología antes del microscopio y después del microscopio. Pues bien, si dividimos la historia en dos etapas, la primera etapa antes del microscopio no empieza ni siquiera con Teofrasto, sino con los primeros archivos registrados en la historia, que serían los egipcios. Y es así que acudimos a una de las pruebas vivientes, documentadas y antiguas a 3700 años antes de Cristo, sobre el tratamiento de un sacerdote, o como se le conocía con el nombre de Ruma, con signos evidentes de parálisis poliomielítica en la pierna derecha. Y esto está grabado en piedra en jeroglíficos. Es así cuando nos desplazamos de Egipto a Roma y a Grecia, donde los filósofos de aquel entonces y los primeros dedicados a la ciencia comenzaron a analizar su entorno y lo que los rodeaba. Entonces comenzaron a no a señalar directamente a los microorganismos, sino relacionaban como seres invisibles que son difíciles de capturar a simple vista o de observar, pero que podían ingresar por la nariz y por la boca. De igual manera se acuñó el término miasma, que relacionaba como un gas que surgía del centro de la Tierra y que era la causante de muchas enfermedades. De igual manera, filósofos y científicos desde aquel entonces, o hombres que se dedicaban a la observación del entorno que los rodeaba, comenzaron a dar aportes importantes en honor a la ciencia, ya sea como Teofrasto, sucesor de Aristóteles, que en Liceo comenzó a comparar el comportamiento del cuerpo humano con las propiedades medicinales de las plantas, dando un importante análisis y aporte a la medicina y a la farmacéutica y a la microbiología, ya que analizaba el comportamiento de los patógenos en el cuerpo. Pero aún así no es el origen de este término o del término bacteria como tal. De igual manera, culturas como la hebrea comenzaron a relacionar a los patógenos y a las enfermedades como impurezas. Ya es el caso de la lepra, que el sacerdote consideraba impuras a las personas que presentaban costras en la piel y se les obligaba a cumplir con normas fitosanitarias y religiosas.
como evitar el contacto humano o simplemente eran apedrentadas por el resto para alejarlas y que las enfermedades no se propaguen. Tiempo después, ya corremos unos años y tenemos para los años 500 y 1500 después de Cristo, comienzan a generarse nuevos brotes de epidemia por la falta de aseo, por la falta de sanidad y salubridad pública. Comienza a producirse nuevas enfermedades. Una de estas, y la que comienza a generar nuevos brotes en toda Europa, es la peste bubónica, que ya para el siglo XVI, para 1380, es la responsable de una de las enfermedades más temibles, conocida como la muerte negra o la peste negra, que acaba con la cuarta parte de la población europea. Pero, ¿en dónde entra la microbiología en esto? Pues bien, para el análisis y para tratar de mermar o detener esta epidemia, se habilitó un hospital en Venecia, en donde se realiza protocolos de aislamiento preventivo para las personas que venían de las zonas afectadas de 40 días, a las cuales se las sometió a análisis exhaustivos, y los doctores, que aquel entonces no poseían la suficiente información o suficiente formación, lo único que hacían era el análisis de los cuerpos estando vivos, más no muertos, porque si no se los consideraba como necrófagos. Pues bien, ya una vez llegados a este punto de la historia, si bien se tiene entendido con los aportes de los griegos, los romanos, los hebreos, sobre el análisis y el avance de las enfermedades y tratar de encontrar un punto de origen para estas, es cuando aparece el médico veronés Frank Custorius, quien da un impulso a la microbiología para el descubrimiento del origen o el punto de origen de las enfermedades, publicándolo en un libro llamado Seminaria Contagiorum o Semillas de la Enfermedad, publicado en 1546. Su libro fue un aporte muy grande para el campo de la medicina, y es así que se pudo analizar las enfermedades de aquel entonces y las de hoy en día, lo cual lo situó como el padre de la epidemiología. Pues bien, hasta aquí llega lo que es el recuento histórico de la microbiología sin la presencia del microscopio. A continuación, vamos a la segunda etapa. Y es entonces, volviendo en el tiempo, cuando Euclides, en el siglo III a.C., comienza a estudiar los lentes y lo que puede realizar con ellos. No se usan hasta el siglo XVI por Zacharias Janssen, quien era un fabricante de anteojos. Le dio el uso de las lentes de Euclides para el objetivo de la mejor visualización del ojo humano, y descubriendo el principio óptico casualmente al colocar dos lentes en un tubo, fabricando así por primera vez el telescopio y el microscopio. Pero no sería él quien le diera el nombre de microscopio, sino un miembro de la Academia Linz, el naturalista y doctor John Faber, entre los años de 1574 y 1629, quien describió el instrumento como algo que permitía observar objetos minúsculos o más pequeños. Es entonces cuando en 1635 nace el físico y naturalista, que daría una utilidad más científica a este instrumento, Robert Hooke. Siendo miembro de la Royal Society de Londres, publicaría en 1665 sus libros de estudios llamado Micrografía, que es un libro basado en todos los estudios hechos y realizados con el microscopio.
por primera vez, quien en el futuro sería su sucesor y lector, Anthony van Leeuwenhoek, nacido en 1632. Realizaría sus estudios y sería considerado el pionero de la microbiología, creando la tesis de un mundo invisible. Y no solamente esto, sino que fabrica más de 500 microscópicos uniculares, es decir, de una sola lupa, para realizar sus múltiples observaciones en este campo de la ciencia. Y escribiendo más de 200 cartas a la Royal Society London, describiendo a ese mundo invisible o al mundo microbiano con el término de amináculos, como quedaría acuñado para la nueva era científica. Es entonces ya cuando empieza el siglo XIX, la revolución industrial y científica comienza a tener un gran auge y los microscopios y los telescopios comienzan a formar parte de la vida cotidiana de observación para un científico. Es entonces cuando los microscopios simples comienzan a tener un sistema compuesto o de doble lupa. Comienzan a perfeccionarse y a dejar de depender de aberraciones cromáticas. Es entonces cuando en 1878 Ernst Abbe mejoró la resolución de los microscopios, y aunque por un accidente, fue un gran aporte y ayuda científica para la observación, se comenzaron a utilizar los colorantes que mejoraban la resolución y calidad de observación de los microorganismos en las muestras, ya que permitía la separación de lo que se quería observar y lo que no. Es entonces cuando Hofmann en 1869 y Weigert en 1875 comienzan a teñir sus muestras con carmín y azul de metileno. Por otro lado, Robert Koch en 1877 hace un gran descubrimiento, y es hallar el causante del carbuco. Y en 1882, años después, descubre el causante oficial de la tuberculosis. Este método de observación sería perfeccionado tiempo después por Searle y Nielsen en 1882 y 1883, que hoy en día se le conoce a la técnica de tinición por alcohol en resistencia. Es entonces cuando en 1884 Hans Christian Joachim propuso el tema de la tinición diferencial, lo cual aportaría al descubrimiento de las bacterias con su mismo nombre. De ahí en adelante han sucedido un sinnúmero de hechos históricos que ha hecho que la perfección de la microbiología como tal se haga mucho más grande en el campo de estudio. Y es que se lo debemos a la curiosidad humana por saber más. Y en ese saber también el arrastre tecnológico y la mejora de los instrumentos de observación que le permiten al ser humano llegar a ese punto de la ciencia. Es entonces que ya para el siglo XX la microbiología se basa más que todo en el desarrollo industrial de los artefactos que se usan para la observación del mismo. Y el mundo invisible hoy cambió su nombre por mundo microbiano, y dando así paso a la tecnología para crear instrumentos de observación como lo son el microscopio de contraste de fases o también microscopios con lentes regulables. Pero al igual que la evolución y el desarrollo de la microbiología como ciencia, también se crearon algunas doctrinas que apoyaban a la microbiología para que se desarrollase como tal, como era así la biogénesis o el origen de la vida, de la nada y de la... Es entonces cuando una de las doctrinas más importantes cobra auge sobre la duda científica y aparecen científicos como Pasteur
o como Francesco, quienes refutan el origen de la vida desde su punto inicial, en una de las teorías más locas de la historia, como el que la vida se puede originar de forma espontánea o de materia viva preexistente. Y es así que también la microbiología juega un papel muy importante para la solución de este problema. El ojo humano ha permitido la observación y la microbiología ha aportado para la mejora de esta en un mundo mucho más pequeño para su simple vista, también ha contribuido a la observación incluso de átomos para el descubrimiento del origen de la materia o de qué está formado. Para lo cual vamos a hacer un breve repaso de todo lo que es la doctrina de la biogénesis y la abiogénesis dentro del campo de la microbiología, que es muy importante. Pues bien, Francesco Redi realizó uno de los aportes científicos para la biogénesis y la teoría, que era la observación y la postulación de gusanos en una carne expuesta a la intemperie, y demostró que no podía existir vida sin haber una influencia preexistente, ya que esas larvas o los gusanos que aparecían en la carne al estar expuestos a la intemperie no era porque ya estuvieran ahí o porque se generaron de la nada, sino que existían las larvas de mosca que se posaban sobre ella y crecían. Pues bien, si bien Hartley fuese el descubridor de la mayor circulación de sangre, también tuvo su aporte en el mundo de los amináculos del recién descubierto por Leeuwenhoek. Prosiguiendo con el tiempo y apoyando la doctrina, luego Lázaro Spallanzani comienza a generar y a dar la idea de crear vida en pequeñas muestras o pequeños recipientes, y es en donde nace uno de los principales aportadores en lo que hoy conocemos como el cultivo bacteriano. Luego, Franz Schulz en el futuro comprobaría que para que se origine vida necesitas condiciones apropiadas del ambiente, y eso lo demostró pasando ácido sulfúrico por un tubo que atravesaba un vaso cerrado con una muestra orgánica. Luego, Theodor Schachmann también contribuyó a este aporte, calentando las muestras y haciendo pasar vapor de aire caliente a través de ellas, demostrando así que la temperatura regula la presencia de vida en un espacio. Ya para 1854, Schroeder y Rush comenzaron a perfeccionar la técnica de los cultivos y del caldo, haciendo y creando un sistema de taponado que filtraba las bacterias y el caldo por aparte, en base de la utilización del algodón. Ya para 1820 y entre los años de 1893, sucede que John Tyndall también da un aporte científico y da la importancia de la cocción de los alimentos y la preservación de la materia orgánica después de la cocción. Y pues bien, luego aparece Louis Pasteur, quien da un aporte sobre los frascos con cuerno de cisne, de botellas con cuello de cisne para los cultivos. Hoy en día, la microbiología ocupa campos muy importantes de investigación científica. Uno de ellos que enfrentamos actualmente es el enfrentar y el encontrar una cura que nos ayude, o un anticuerpo que nos ayude a enfrentar la pandemia de COVID-19. Pues bien, este ha sido mi avance histórico hasta los hechos actuales, y existen muchos otros hechos más dentro de la historia de la microbiología. Muchas gracias.